Las editoriales tienen un objetivo claro: publicar libros en cualquier formato. Pero es que además este objetivo es una necesidad vital en el modelo de negocio. No podrían subsistir si no publicaran continuamente. Por lo tanto, necesitan encontrar títulos nuevos y necesitan encontrar autores nuevos. En esta competición, pero que también es una mezcla de dos necesidades, la del autor por publicar y la de la editorial por publicar al autor, cuanto mejor nos acerquemos como escritores al lector editorial, que es el que nos va a seleccionar para poder publicar en un sello, cuanto más preparados nos acerquemos, mejor competiremos. Por lo tanto, hoy quiero acercarte 8 errores que cometemos todos como autores noveles, yo el primero, que te van a ayudar a acercar tu manuscrito a una editorial de manera óptima. El primero, empezar nuestra novela con una descripción. Suele ser un error muy habitual cuando escribimos por primera vez una obra de ficción. Te voy a explicar una cosa. Cuando aportamos en una novela información, que es necesario para el desarrollo de la obra, cuando aportamos información, tensionalmente trazamos una línea recta. Cada vez que aportamos información, no generamos tensión. La tensión la generamos con los diálogos o la generamos con la acción. Sin embargo, no podemos escribir una novela resuelta en diálogos y en acción. Tenemos que ir introduciendo información de qué sucede, hacia dónde se dirigen, qué ha pasado. Por lo tanto, vamos generando diferentes esquemas de subidas de tensión, información, subidas de tensión. Uno de los grandes errores que solemos cometer los autores noveles es empezar contando. Carmen era una mujer de 22 años, nació en un bonito pueblo de la ciudad de Orense. Su padre era agricultor y su madre era la maestra del pueblo. Por lo tanto, estamos comenzando la novela así. Y esta es la forma, en un cardiograma, cuando nos hemos muertos. Empezamos la novela muerta. ¿Cómo debe empezarse una novela? Así. Primer error, nunca empieces tu novela con una descripción. Es lo que se llaman los comienzos memorando y cualquier editor rehuirá de ellos. Otro de los errores, el segundo en este caso, es que la historia no esté centrada. Desde el principio tenemos que tener claro qué estamos contando. Eso no significa que no haya trama secundaria, que no haya diferentes conflictos a lo largo de la narración, no. Pero tenemos que tener muy claro que estamos contando una cosa principal y que generaremos otras cosas que van a servir para contar mejor esta idea principal, esta cosa principal. En un futuro, cuando seamos autores muy experimentados, podemos hacer absolutas maravillas y podemos dar giros y quiebros y hacer novelas experimentales o estructuras experimentales. Pero una primera novela que queremos publicar con una editorial debe de estar centrada. Y para centrar tu novela tienes que tener muy claro que estás contando una historia y tienes que tener muy clara cuál es esa historia. Todo lo de alrededor, todo lo demás que quiera contar debe ir en función de esa historia principal. Para centrar la historia, yo siempre aconsejo que se tenga muy claro cuál es el conflicto de la novela. El conflicto en ese concepto de qué es lo que hace que los personajes se movilizan. Por aquí te dejo un vídeo donde hablamos del conflicto, cómo centrar un conflicto y cómo centrar de esa manera una novela. El tercer gran error es querer contar en nuestra primera novela muchas cosas. Queremos meter muchas historias, queremos mezclar muchas tramas, queremos hacer una estructura complicada. Para generar estructuras complicadas tenemos que estar experimentados. La escritura es un oficio y como oficio haremos buenos trabajos cuando tengamos una gran pericia en ello. Piensa en cualquier otro oficio, en un ebanista. Conseguirá hacer una gran mesa cuando tenga muchísima experiencia y haya trabajado mucho la taracea, pero en principio la primera mesa debe ser sencilla. Intentemos que nuestras primeras novelas sean sencillas, estamos aprendiendo el oficio, es un proceso de aprendizaje continuo. Intenta que esta primera novela sea sencilla e intenta contar una cosa. Ya sé que tenemos muchas ideas y muchas ganas de avanzar en este mundo, pero de verdad es mucho más fácil contar muy bien una cosa que intentar mezclar demasiadas y que al final nuestra falta de pericia, que es normal que la tengamos, va a hacer que esta obra no llegue a buen puerto. Precisamente el querer contar muchas cosas nos lleva al cuarto error y es generar estructuras complicadas. Vuelvo al tema de la pericia. Como en cualquier otro oficio, podremos generar estructuras complicadas cuando manejemos muy bien las estructuras básicas de la narración, donde tenemos que tener un planteamiento, debemos desarrollar una historia y debemos de resolverla de forma óptima. Cuanto más compliquemos esta fórmula,
para conseguirla de forma atractiva para el lector y por lo tanto atractiva para la editorial que nos va a publicar, tenemos que manejarla muy bien. Mi consejo: empieza tus primeras novelas con estructuras sencillas, con historias centradas y con una historia principal que debes de contar de manera sólida. La quinta cosa que solemos encontrar en las novelas de autores que no tienen una gran experiencia es que no ubican. Ten en cuenta que en las primeras 20 páginas el lector debe saber qué está leyendo. O sea, debe de localizar quiénes son los protagonistas, la protagonista de la novela. Debo de ubicar a qué género estoy leyendo. Estoy leyendo una novela negra, aunque ya la portada me ha dado alguna información. Estoy leyendo una novela romántica de suspense. Exactamente qué estoy leyendo. También debo de ubicar en qué fecha se desarrolla, en qué época, en qué estación del año, dónde me encuentro. Estas faltas de ubicación, porque no estamos centrados, es otro de los errores que suelen localizar muy rápidamente los lectores editoriales y que es también una causa de rechazo. Por lo tanto, plantéate 20 páginas. En las primeras 20 páginas de tu novela, el lector debe estar perfectamente ubicado y, por supuesto, debe saber cuál es el conflicto de la novela, qué es lo que le ha atrapado, qué es lo que has contado y que le va a atrapar para llevarlo hasta la palabra fin. Por cierto, suscríbete al canal. Todas las semanas hablamos de contenidos como este, contenido de valor para escritores. El sexto error suele estar relacionado con el lenguaje. Cuando hablamos de narrativa, de ficción, de narrativa de consumo, como es mi caso, en un canal como este, donde hablamos básicamente de novela romántica, que es un tema de entretenimiento y de consumo, el lenguaje debe ser invisible. ¿Qué significa un lenguaje invisible? Que debemos de rehuir, en este caso, en este género en concreto, la narrativa de entretenimiento, debemos de rehuir los lenguajes floridos. ¿Por qué? Porque el lector se entretiene en el lenguaje, se engatusa con el lenguaje y pierde la acción. Ten en cuenta que cuando empezamos con una novela, lo que pretendemos hacer como escritores es atrapar al lector y no soltarlo hasta llegar al final, a la palabra fin. Cualquier cosa que lo aparte de este hipnotismo que hemos creado para él, cualquier cosa lo aleja de esta sensación de no puedo parar de leer. Tengo que estar 15 minutos más porque quiero terminar este capítulo y terminar el capítulo y decir mañana me pongo el despertador 10 minutos antes porque quiero empezar el siguiente. Cualquier cosa que lo aparte de eso es un error. Un lenguaje demasiado florido, demasiado poético, es un error que van a detectar rápidamente los lectores. El séptimo: casi todos nos hemos lanzado al mundo de la escritura a partir de una lectura. El séptimo error tiene que ver con eso, con hacer obras que se parecen demasiado a, que son una copia de. Cuando tuvo el gran éxito, novelas como 50 sombras de Grey, aparecieron en el mercado enormes cantidades de novelas que trataban exactamente del mismo tema. Si lo haces, que es absolutamente lícito, en inspirarnos en otra obra literaria porque nos ha generado algo, nos ha generado un resorte y queremos escribir algo parecido, localiza siempre tu voz propia, tu hecho diferencial. Si vas a contar esto, ¿de qué manera completamente diferente lo vas a contar? O si vas a contar esto, ¿cuál es la voz nueva con la que vas a contar algo que ya se ha dicho? Y el octavo error, la falta de corrección. Muchas veces pensamos que, bueno, si hay un corrector editorial que le pagan por eso, oye, pues que corrija él. Una novela, cuando llegue a una editorial, tiene que estar perfectamente corregido y plantéate que necesitas un presupuesto para correctores. Porque tú, por mucho que sepas de lingüística, por mucho que sepas de ortografía, por mucho que sepas de léxico y de gramática, no eres capaz de corregir tus novelas. Porque automáticamente se crea un vicio en el que dejas de ver palabras erróneas porque tu forma de leer en el ordenador así lo indica. De hecho, una de las técnicas de escritura, de corrección, perdón, es que imprimas, que cambies el formato y de pronto vas a decir, bueno, ¿cómo es que eso estaba aquí? He leído mi novela, he leído este capítulo 20 veces y no lo he visto. No podemos verlo. Necesitamos, sí o sí, por muy experimentados que creamos que somos, un corrector externo. Por lo tanto, corrige profesionalmente tu novela antes de mandarla a una editorial. Bueno, estos han sido los 8 errores que nos delatan como escritores novatos y bueno, si te vienen bien, pues toma nota y los excluimos de nuestras primeras novelas. Nos vemos la semana que viene con mayor contenido de valor para escritores. ¡Chao!